Bueno, tenemos una invitada, Invitadaza. invitada de lujo. Se llama Daniela Etcheverry, es una de las pioneras como mujer. Ahí la vemos en pantalla. Hola, Dani. Hola, ¿cómo La andan? ¿Me egresada escuchan de bien? TEA y Te escuchamos Deportea. bien, te Sí. escuchamos bien. ¿Vos a nosotros? Perfecto, impecable. Genial, Impecable. genial, Bueno, genial. antes que nada te agradecemos muchísimo por este rato que puedes compartir con nosotros. Nada, es súper importante. Bueno, gracias por convocarme. Lo de pionera me mata, porque me hace sentir un poco vieja. Pero bueno, es verdad, porque son muchos años ya. Mira, que terminé en Deportea va a ser 20, porque terminé en el 2007. Wow. Y bueno, es un camino que es largo, pero cuando yo arranqué realmente no, las oportunidades para las mujeres eran distintas, eran distintas. Sí. Y gracias a todo este camino, que no solamente yo, sino un montón de colegas recorren, para las que vienen abajo el panorama cambió bastante, pero todavía por supuesto que queda mucho por cambiar. Creo que Sí. para nosotras, para Fer y para mí es un orgullo y una Sí. gran inspiración verte y toda tu trayectoria. Y yo te quería consultar porque sé que en algún momento dijiste, al principio trabajabas como para los hombres, por así decir, para que ellos tengan todo y salgan bien. ¿Y en qué momento de tu vida dijiste, no, ya está, voy a trabajar para mí, lucirme yo y hacer todo por mí? Y la realidad es que me pasó cuando llegué a Teis Sports, que me empecé a sentir preparada como para dar el paso a salir al aire después de un recorrido bastante largo como productora. Como productora, sí. Como productora, digamos, la palabra productora es como un cargo importante. Yo no empecé teniendo nada a cargo, sino que yo integraba equipos de producción en los niveles más bajos, en los niveles más de asistente. Pero en el recorrido, perdón, tuve la posibilidad de trabajar con periodistas o en programas de periodistas muy importantes con los que aprendí mucho, no solo de deportes, sino también en Radio Mitre, por ejemplo, de política, caso Marcelo Slotoviazda, caso Ernesto Tenenbaum, Chiche Helblum. Entonces, a- viendo cómo trabajaban ellos y sus columnistas, pude entender un poco para dónde iba la mano y después ya en Vorterix más de lleno en el deporte con Gonzalo Bonadeo, Marcelo Gatman. Y después cuando llegó a Teis Sports y habiendo como mamado, como si fuese que absorbí todos esos conocimientos, llegué a Teis Sports y me sentí bien parada. Dije, estoy bien parada acá, me veo preparada. Y empezaron a aparecer oportunidades para salir al aire con transmisiones de gimnasia primero, después de gimnasia artística, después con algún móvil y después llegó ya la posibilidad de estar en el noticiero un poco en el día a día y ya empezar también a meterme con temas de fútbol. Entonces, ahí creo que fue cuando llegué al canal, a Teis Sports, que es donde trabajo actualmente, donde me vi lista para dar el paso. Creo que antes tal vez estaba horneándome, y si bien uno siempre quiere estar en cámara y demás, no estaba lista. Creo que me llegó justo cuando estaba como para estar firme y bueno, de todos modos me sigo formando y sigo en proceso de aprendizaje todos los días. Estoy leyendo ahora sobre las selecciones de Curazao, de Cabo Sí, Verde, estamos y a uno full nunca mundial, termina sí. de formarse, ¿no? Pero un poco creo que vino así la situación. Ahí fue ya 2016 que entré al canal, a Teis Sports hace 10 años. Empecé a sentir que estaba como para empezar a dar el paso de la producción a la cámara. Eso que quiero preguntarte justo eso, ¿no? Vos, fue de un así, de un día para el otro que hiciste el clic y dijiste, a ver, ya tuve todo este recorrido, me siento preparada, o te pasó en algún momento decir, voy a dar el paso, pero no sé, hay algo que te trabó o algo que te limitó. No, en realidad fue como todo, fue un proceso. Entiendo que hoy hay como una creencia de que te viralizás y de repente pasás de no ser conocida a Mm, ser conocida y es todo en un instante, pero yo tengo más el viejo proceso, el paso a paso, muy a Claro. poquito. Y por supuesto que tuve que tener gente que tomó la decisión de darme la oportunidad, que ujú. dijeron, Dani, estás como para hacer una transmisión de gimnasia, alguien
vio que estaba y yo a la vez sentí que estaba. Fue como una decisión entre dos partes, no es que yo me Claro, impongo y digo quiero salir al aire y me ponen. Pero fue como muy de a poquito. Las primeras transmisiones, por supuesto que no las hacía tan bien como tal vez las hago ahora y en el futuro todavía las haré mejor. sí, sí. Es como Messi que se va poniendo sabio con el tiempo. No me comparo con Messi porque es un genio, pero Sí. hoy yo tengo la edad de Messi, por eso me comparo con Messi. Tengo la edad de él, tengo 39 años, él cumple ahora. Entonces como que veo Su en crecimiento. el 2006 tenía la misma edad que él, en el Claro, 2010, fuiste entonces, creciendo junto a Messi, una claro, y locura. yo lo veo muy sabio él ahora, lo veo, Sí. además de que físicamente está vigente, porque se ha cuidado tanto y le permite llegar a los 39 años así, pero hoy lo veo muy sabio de todo, de su cuerpo, Claro. del fútbol, del juego, y bueno, entonces la verdad es que yo también me siento que con el tiempo voy agarrando sabiduría del medio, del aire, del oficio, de la vida en general, sobre todo de la vida. Y ¿Sentís entonces como que que son lo vivís de procesos otra largos. manera? O sea, como sentís Sí, que lo seguro. vas viviendo de otra manera año a año. Sí, sin dudas, sin dudas. Es, encima, en el medio me fui mamá, que por supuesto eso me transformó totalmente la vida. Acabo de tener otro hijo y eso todos los días es un aprendizaje y me voy sintiendo más poderosa Bien, y con bien. más, y más poderosa porque la verdad que son superpoderes a esta altura. Igual es muy Eh, lindo los, ir día a día y, aprendiendo en tu profesión como madre. Es algo lindo que día a día quieras seguir creciendo sí, y no quedarte con una sola cosa. sí, la maternidad me paró con otra firmeza frente a mi jefe, frente a la cámara, frente a la vida. Me siento más firme. Está Eh, buenísimo eso. como que me dio mucho, me empoderó, la verdad me empoderó. Me sentí mucho más poderosa a partir de eso y como más la posibilidad de pararme desde otro lado. Me dio eso la maternidad Claro, tomar también, decisiones obviamente, desde como a otro todas las punto. mujeres. Sí, Qué bien. Y hablabas de pararte frente a la cámara y como ya con toda tu trayectoria venís sabiendo cómo poner las cámaras, las luces, todo, ¿cómo es pararte frente a la cámara sabiendo todo lo que hay que tener en cuenta para la producción? para mí lo importante, el otro día escuchaba a Jorge Hernández que decía que tiene que tener un buen entrenador. Y bueno, la verdad que un buen entrenador lo primero que tiene que saber es de básquetbol. Tiene que darle soluciones, herramientas a los jugadores para el partido. Y para mí lo primero es saber, o sea, saber de periodismo, de cómo se hace este oficio y saber de deporte. Siempre lo primero que busco es eso, saber, Claro. prepararme. Eh, entiendo que hay que saber también editar y saber hacks y saber ganchos y saber un montón de cosas, pero bueno, yo lo primero que trato es de saber de lo que voy a hablar. Claro, como Y empaparte del tema. siempre, sí, lo que busco mucho es formarme, escuchar a los que saben, leer, ver documentales, conocer la historia, eso me parece importante para al momento de salir al aire, salir firme y salir con un poquito más que lo básico, ¿no? Claro, Porque salir muchas más veces segura. estos eventos eh, mundiales, Juegos Olímpicos, te, te piden un poco más, te piden un poco más de salir de la formación de Boca de quién está lesionado y entonces te pide como otro vocabulario, te pide más historia y entonces a mí me parece eso, que lo que primero hago es tratar de saber y siempre me parece que nunca sé nada y que hay tanto por saber y aparece la Sí. guía del New York Times y la guía de Clarín y la guía que me compré ahora, una que se llama Sobremesa, que se las recomiendo. Sí. Y entonces como que es inabarcable todo lo que hay. Hay mucho para leer y siempre trato como de leer a periodistas que me gustan, diarios del exterior, y ahí trato de absorber todo lo posible para enriquecer mi mirada sobre todos los temas. Sí. Así ¿En qué que tiempo eso es lo que también, yo no? hago. Y cuanto Porque más sabes, sí, mejor salís al aire. Es sí, así. sí. Hola, sí. Sí, obvio, obvio. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola. No, bueno, esto que decías de los conocimientos, compartís programa con Bonadeo. Bonadeo que es alguien que sabe mucho de todos los deportes, desde Sí. su padre, bueno, y ahora lo heredó él. Em, Estos conocimientos también él te los traspasa, cómo es llevar el programa con él, cómo organizarlo, los Juegos Olímpicos, que él está metido siempre. Sí.
Sí, la verdad es que todo el grupo, él como líder y todos los que están integrando ese grupo de coberturas olímpicas, saben, son todos muy, muy buenos. Y como que para mí siempre fue una presión cuando me sumé de estar a la altura. Eh, Mira, sin dudas que yo a Gonzalo lo imito muchas veces, porque me parece que esto de los maestros, que para mí un poco lo fue, no es que el maestro te sienta y te dice esto se hace así, así, es como que él va haciendo y yo a veces digo, a ver cómo lo hace, que el tono que pone, cómo arranca la transmisión, y yo sin querer queriendo, de alguna manera lo imito en muchas cuestiones. Al principio decía, uy, no tengo que copiarle, pero después me di cuenta, digo, ¿por qué no? Si hace tantos años que trabajo con él, de alguna manera la vida me lo puso para que sea un poco mi guía. Eh, y entonces me gusta mucho que él trata de llevar las transmisiones sin tantos lugares comunes, aportando un poco más del dato que ya leímos todos o que ya repitieron todos. Bueno, por supuesto que es difícil a veces cuando vos vivís la historia, o sea, si viviste el Mundial 78, te lo acordás mucho mejor que si lo estudiaste. Con Sí, el eso es tiempo verdad. ya tengo varios mundiales en el lomo, ¿no? Entonces como que muchos me los acuerdo por haberlos vivido y otros los tuve que estudiar, pero bueno, eso como que trato siempre de imitar esto que tiene él de cómo llevar la cobertura, la transmisión, haciéndola amena, integrando al espectador, al que está del otro lado, como charlándole, sin gritar. Entiendo que el relato de fútbol tiene esta narración un poco de un tono más arriba, pero como yo no narro fútbol, siempre trato como hacer una narración más charlada. Más tranqui. Eso es como lo que busco cuando me toca narrar gimnasia, eh, de charlar y de traer al que está viendo al momento que estamos viviendo desde lo emocional y desde los conocimientos como para llevarles algunos conocimientos básicos para que entiendan por sí solos y no tenga que yo decirles qué es. Y bueno, así que un poco, sí, con Gonzalo. Después nosotros tenemos todo un grupo de Fernando Sicuti, Doberkovich, bueno, en su momento también fue parte de Pablo Lamérica, Juan Martín Reinaldi, otro que sabe mucho, Martín Jaite, que todos se ríen, pero top 10, director de torneo ATP, capitán de Copa Davis, sabe. O sea, conoce el deporte de distintos ángulos y sabe mucho, conoce mucha gente grosa y escucharlo también, a veces fuera del aire, no tanto al aire que tiene ese personaje de que pregunta, me ayuda. Y bueno, para armar una cobertura olímpica necesitamos siempre estar todos muy encima de cada detalle para que no se escape nada y, y poder tener en un cronograma el día a día bien focalizado en los argentinos. Y para eso también me nutro mucho de los entrenadores y los propios atletas que a veces te explican la competencia o dentro de un mismo deporte tenés distintos días, un día de clasificación, un día de playoff, bueno, todo eso te lo explican mucho los entrenadores y los propios atletas que te ayudan en la cobertura, ¿no? Eso es muy genial. Te hago una consulta, venías hablando, bueno, de los argentinos. Sé que sos de Concordia y estuvimos hablando del jugador convocado ahora, Senesi, que también es de Sí, Concordia. Sí. Supongo que estás feliz de tener a alguien obvio, de tu lugar de nacimiento en la selección. sí, sí, sí. Siempre que hay un concordiense destacándose, a mí me provoca entre orgullo y emoción y un poco hasta me conmueve, porque Concordia siempre sale en las noticias por ser la ciudad más pobre del país, o la segunda o la tercera. Nuestros podios son por ver la ciudad más pobre de ahí. Y cuando los atletas de Concordia se destacan así, me encanta porque el nombre de la ciudad en el buscador aparece pegado a otra cosa que no sea el ranking de pobreza. Y es muy difícil viniendo de ahí, no por Marcos en sí, sino por veniendo del Club Salto Grande, un club del interior del país y cuántos futbolistas ha formado en primera división, esa camada 97 que es la de él, tantos jugadores que llegaron a primera. Marcos Kremer, que era el arquero de esa camada 97 que ahora juegan los Pumas, estaba en el cuerpo técnico de esa camada. Luca Marco Giuseppe, que actualmente es ayudante de campo de Carlos Tevez, lo fue de Kudelka. Y, y la verdad es que cuando ves el Club Salto Grande
y te metes ahí y decís, wow, todo lo que salió de acá, todo lo que salió de acá. Y después también tenemos atletas olímpicos, bueno, varios que se destacan. Así que cuando pasa eso me conmueve mucho, porque sé que cuando venís de ahí pareciera que todo te cuesta un pasito más, Sí. porque es más fácil que te vean siendo de las inferiores de Argentino Junior que viniendo del Cruz Alto Grande. Entonces imagínate que hay como un esfuerzo más ahí. Eh, Y pero la y recompensa me capaz que a encanta, veces es me doble. encanta, total, Sí. me encanta que hayan convocado a Marcos. Yo te digo que cuando se salió la lesión de Valerdi y aparecía esta posibilidad de Marcos Senesi, ahí en Periodistas de Concordia me preguntaban y viste, como que empezó la ciudad a decir, uy, si es Marcos, y bueno, una vez que salió todos los medios, entras a los diarios de Concordia y están todos concordiense convocado. Es como un orgullo muy grande porque creo que es lo máximo. Si bien había, nos está Gustavo Bou, que en su momento fue goleador de la Copa Libertadores, Marcos Kremer ahora en los Pumas, atletas olímpicos, pero tener un jugador en un mundial de fútbol creo que es lo máximo histórico en el deporte de la ciudad. Re Un bien, gran re bien. orgullo. Dani, no quería dejar de mencionarte que nosotros acá estamos con el chat en vivo y bueno, nada, te están mandando todos saludos y bueno, acá ponen, Bueno, nuestro compañero Agustín pone grande, Dani, son la número uno y él, ayer yo le contaba que ibas a estar de invitada y él me decía, sí, yo la sigo hace un montón. Y nada, como también te siguen y no, o sea, no solo las mujeres, que para nosotras es re importante, sino también los varones, o sea, es un bueno, ejemplo, porque es no solo de periodismo, sino como que sentimos que es un ejemplo de superación, de decir, che, yo no, ya no quiero estar más Claro. acá atrás, quiero que me vean, quiero que me escuchen, quiero aportar. Demostrar todo lo que Sí, aprendí en todos estos sí. años sí. es algo Sí, muy, yo muy lindo. lo que siempre les trato de decir, gracias a los que mandan ahí, no sé, viste, a mí me mata que me digan eso, pero que, viste, no fue rápido, porque yo entiendo que Mm. ustedes tienen esos ejemplos hoy, que es tremendo, porque chicos de 22, 23 años que la pegan mal, y vos decís, uy, no, yo no la pegué. Pero, o sea, arranqué a los 18 a estudiar, hoy tengo 39 y, por ejemplo, todavía nunca cubrí un mundial. Fui a 3 Juegos Olímpicos, estoy 3 Juegos trabajando en el Mundial Olímpicos, para sí. Teis Sports, pero desde acá. Entonces, como que no es todo ya. A veces el camino, y la gran mayoría, hay algunos tocados con la varita que la pegan y la pegan rápido, pero después el grueso en cualquier ámbito de la vida es más el paso a paso, es el recorrido, el proceso, que a la larga siempre paga el trabajo y el Mm. proceso serio y la constancia. Pero bueno, hay que tener paciencia y pareciera que hoy no hay tiempo para tener paciencia. En todos los ámbitos de la vida es así. Entonces está bueno que mi ejemplo en este caso les pueda servir para esto, para pensar que capaz les lleva unos años cumplir ese gran sueño, eh, pero que no se den por vencido a la primera, porque la realidad es que a mí se me cerraron un montón de veces las puertas, o yo veía que a todos se les daba y a mí no, y, y ni hablar cuando yo empecé, que era más complicado todavía, porque los lugares femeninos los ocupaban más las ex deportistas Claro. o chicas que venían del modelaje, que son muy buenas, pero, viste, yo no venía ni en pedo de ese palo, y yo decía, ¿de cuándo alguien me va a ver a mí? Dani, Y bueno, entonces la verdad es que el proceso también puede ser largo, pero también se puede llegar. sí, te quería hacer una pregunta. Acá Tato te saluda. Mi pregunta va, ¿cómo vos hiciste en tus comienzos para, desde lo mental, demostrarte a vos misma y a los demás de que también podías hablar de fútbol, en contra, obviamente, de todos los comentarios que hay sobre las mujeres? ¿Cómo hiciste? Sí. Eh, Mira, es una pregunta desde lo mental. Yo lo único que trataba de entender eh, es por qué se me estaba negando algo que a mí me gustó siempre. Yo no es que, no es que, ay, bueno, de grande me empezó a gustar el fútbol. A mí me gustó el fútbol desde que era una nena chiquitita. Y miraba fútbol con mi papá y quería jugar y no había en Concordia para jugar al fútbol. Imagínate que iba a ir al Club Salto Grande a jugar al fútbol, no había. Y entonces como que yo lo tuve siempre y para mí era como, me gusta el fútbol. Y después de grande me empecé a ver que no era tan masivo esto de que a las mujeres les gustara.
pero a mí me gustaba desde siempre. Entonces yo decía, ¿por qué me gusta esto? Decía yo, qué bronca, ¿por qué no me gustó otra cosa? ¿Por qué Sí. la vida me puso esta Tal pasión que no es para las mujeres? Porque no fue de grande, no, fue de siempre, desde que yo tengo uso de razón, que me gusta el fútbol y el deporte en general. Una La consulta. gimnasia artística, de alguna Eso te manera, iba a preguntar. fue mi Sí. deporte que yo hice de chica. Lo hacía mal, o sea, normalita, ni cerca de ser de la selección ni de nada. Y bueno, y la verdad es que sentía eso, como que emocionalmente me pasaba que en mi cabeza no entraba eh, no, por qué a mí la vida me había mandado esta pasión y no era para mí, por qué no me gustó algo que era más fácil. Pero Sí. yo estaba convencida que iba a demostrar que sabía, entonces estudiaba para demostrar que yo podía, que yo sabía tanto. Obviamente que había como un saber ideal que lo daba a jugar y que bueno, entonces yo decía, nunca voy a poder llegar a ese saber ideal del que lo juega. Pero empecé a jugar también y dije, pero a ver, no todos juegan en primera división y hay una diferencia enorme del que juega con los periodistas, colegas míos que juegan un torneo de fútbol 5 con los amigos. Entonces, no, yo creo que entiendo que que jugarlo te da una sabiduría especial, pero eso pasa en todos los deportes. No es lo mismo que lo que te puede contar Feliciano López en Roland Garros sobre que está viendo el golpe que lo que te puede contar el periodista que no lo jugó. Y bueno, lo mismo pasa en el fútbol. Entonces dije, pará, no te exijas tanto. Podés igual hablar de fútbol, aunque no seas exjugadora profesional. Y después empecé a ver a las jóvenes que hablaban y yo dije, no, esto, ¿ves? Esto es así, está perfecto, se puede. Y entonces como que las jóvenes me terminaron de hacerme dar cuenta de que sí se podía. Es muy Qué lindo bueno. eso. Sí. Y hablabas de que, bueno, de que cubriste Los Juegos Olímpicos. los Juegos 3. Olímpicos, Juegos Panamericanos, pero que no habías cubierto un mundial y creo que es la primera vez que cubrís un mundial, pero a la distancia. ¿Cómo lo venís preparando eso? ¿Cómo estás con la cobertura del mundial? Y es un desafío importante cubrir un mundial porque periodísticamente te saca del piloto automático, ahí empiezan otras exigencias y uno tiene que sacar a la cancha otras cualidades que a veces en el día a día no sacás. En el noticiero es como que después haciéndolo todos los días, sabes cuánto necesitas y entras como en un piloto automático. Pero acá hay una exigencia nueva y la verdad me gusta mucho, me doy cuenta que encuentro acá un nuevo sueño, porque a veces también uno siente que no hay más sueños, porque dice, bueno, ya fui a 3 Juegos Olímpicos, ¿qué más puedo pedir? Y bueno, y ahora encuentro también esta motivación de decir, el día de mañana me gustaría también cubrir un mundial de fútbol, y entonces eh, está bueno como reciclar los objetivos porque son los que te empujan un poco en el día a día, porque después el día a día se vuelve medio monótono, todos los días igual, el cansancio, la rutina. Haciendo este laburo desde acá, me dan como esas ganas, se me vuelve a encender ese fuego que es fundamental, porque a mí siempre fue como esas ganas, ese fuego de cumplir el sueño fue lo que me empujó. Y a veces está bueno siempre mantenerlo prendido para seguir creciendo y seguir sobre todo no caer en esto del piloto automático que es nefasto en cualquier ámbito. Sí. Entonces, un poco estoy tratando de absorber todo lo que se pueda de la cobertura y de hacer lo mejor posible desde el lugar que me toca. La verdad es que el canal, a veces yo protesto contra el canal, como cualquiera, viste, en el día a día. Y cuando se dan estos eventos, creo que hay un diferencial muy grande. Es muy difícil estar tantas horas en vivo Sí. desde afuera. Hay que coordinar equipos acá, equipos allá, mucha gente, muchos horarios. Y me parece que al momento de estas coberturas, lo mismo en los Juegos Olímpicos, nos sale un compromiso de tirarnos al piso por cada pelota y me parece que la cobertura se nota que tiene algo especial porque Teis Sports empieza otra vez a tener rating, empieza otra vez a hacer... Y eso creo que es por la gente que lo hace, ¿eh? Porque realmente hay una manera de trabajar en las coberturas que tiene Teis Sports que es muy particular y que se va pasando de generación en generación para abajo porque no es fácil, o sea, no es nada fácil hacer 18, 19 horas de vivo desde el exterior.
Es un Lo mismo que los montón. Juegos No, es Olímpicos. No demasiado. es Es un nada fácil, es montón. mucho más de lo que se imaginan. O sea, ustedes creen que es difícil, bueno, es más difícil que difícil. Y no solamente por el que está al aire hablando, que es muy difícil hablar tantas horas, sino por todo lo que significa conectar, encontrar el lugar para salir al aire, que los controles de Buenos Aires, todos los Mm, turnos, tenés que tener un productor, un asistente, lo que se encargan de lo que es Zócalos, tenés que tener editor, tenés que tener asistente de edición, tenés que tener sonidista, director, todo en todos los turnos. Entonces exprimís a todo el personal al máximo y están todos dispuestos a darlo todo para que salga bien. El que está allá, sí, el que está acá, y son entonces me todos parece importantes, que se aparte. O ve así. sea, Porque me parece que se ve, ¿no? Porque hay como una cosa que parece que te dice, por había, no tenía más nada para dar y de repente reaparece con el Mundial. Afortunadamente después de alguna negociación por los derechos ujú, que estuvo trabada y demás, pero bueno, una vez eso, después aparece otra vez la cobertura y eso es la gente que hace el mm. canal, desde el pasante hasta el productor general, que coordina, que lo dan todo, lo damos todos desde nuestro lugar. Me parece que hay algo ahí que sale y por eso sale así. Tiran para el mismo lado todos, eso está buenísimo. Sí. Y aparte Sí, de todo sí, lo que hacen, lo hacen con pasión. Mm, total, sí. total, con mucha pasión, mucha pasión. Si lo pudieran ver de cerca, realmente, porque es increíble, pero la pasión es lo que mueve. Sí. Si Es no, es muy lindo. difícil. Porque, Esperamos en algún momento sentir toda esa sensación. Ay, ojalá. Ahora nosotros hacemos solamente 2 horas una vez a la semana y la verdad que sí, esto que decías de la emoción de cubrir el mundial es como que te da otra energía, otras ganas y es lo que estamos sintiendo nosotros ahora cubriéndolo de un stream, pero esperamos que en algún momento también podamos llegar a cubrir uno, sea a la distancia o presencial, como sea, pero estar. Sí, que aún así también por nos supuesto. ponemos nerviosos o nos cuesta o decimos esto cómo nos va a salir o hay que estar ahí remándola y eso que son 2 horas, que a veces se nos pasa rápido, pero otras veces no tanto. Y en cuanto a la información, ¿cómo venís? Porque además de pararte frente a cámara y hablar tantas horas como decías, es estar al tanto de las últimas noticias, tener todos los nombres, todos los Sí, sí. países, el jugador de cada país. ¿Cómo lo llevas eso? Y es muy exigente eso. Cuando termina el programa y vos tenés que volver a tu casa y llevar adelante un hogar mientras ves 25 millones de partidos y mientras los que no puedes ver tratás de ver un resumen de 15 minutos como para no quedarte solo con el compactito de 3 minutos. Eso es un compromiso y un profesionalismo que hay que tener. El ver los partidos y estar encima de la actualidad. Y lleva mucho trabajo estar actualizado. sí, Realmente lleva mucho trabajo. Es algo que eh, no se ve, es un trabajo invisible. mm, Mucho más que el momento que vos estás las 2 horas al aire para estar bien ahí firme, lleva mucho trabajo en el resto de las horas. Y sobre todo que mientras uno sigue con su vida, se te meten partidos. Ni hablar, el fútbol argentino son tantos equipos, es muy demandante ver todo o tratar de ver todo. Es imposible ver todos los partidos del fútbol argentino, pero los 5 grandes trato de verlos y el resto me voy haciendo un lugarcito para no perderme ningún gol en principio. Y bueno, así que eso es un trabajo silencioso, invisible que lleva mucho. sí, es un retrabajo. Demasiado. Sí. ¿Vas a preguntar? No, no, En comparación a cubrir los Juegos Olímpicos, ¿cuál se te hace más llevadero, por así decir? Más allá de que, bueno, que por los Juegos Olímpicos la gimnasia sentís como más pasión que con el fútbol, pero ¿cuál sería la Sí, diferencia? y los Juegos Olímpicos es muy difícil cubrirlos si no estás durante los 4 años más o menos cerca, porque la verdad que son, son como 32 mundiales, porque es son un más o menos 32 deportes, montón. más o menos, y tenés que estar muy... O sea, es imposible decir, bueno, llego al Juego Olímpico y ahí veo y hacer una buena cobertura. Si no, venís con un proceso de un par de años en contacto con los deportes. Pues son muchos deportes, muchos nombres, muchas lógicas que se dan, cada deporte tiene su lógica.
Entonces, es muy difícil como decir, bueno, voy a cubrir el Juego Olímpico, mañana preparo y el martes arranco. No, no te alcanzan 4 días. Tenés que como llevar un par de años cerca de la lógica olímpica para entenderlo y hacerlo bien. Me parece que periodísticamente es más difícil. Sí, Diría que aparte, cualquier periodista que cubra un Juego Olímpico puede cubrir un mundial bien, pero no estoy segura de que los que cubren el mundial puedan cubrir el Juego Olímpico correctamente, o los Juegos Olímpicos correctamente, no se dice él, sino los Juegos Olímpicos Los correctamente. juegos. sí, aparte que se están sumando Em, deportes en los Juegos Olímpicos que los tenés que aprender de cero si no los conocías de antes. sí, 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 sí. Si bien en la gimnasia yo tengo como un conocimiento un poco más profundo y trato de estar encima de todo, de repente aparece el flag football, que es un fútbol de bandera que va a estar solo en Los Ángeles y después seguramente desaparezca del programa olímpico, que es un deporte mm, con raíces norteamericanas y por eso lo incluyen. Y bueno, yo ya más o menos algunas cositas de flag football fui averiguando, ya sé, me enteré de algunas Bien. cosas, indirectamente te vas enterando, vas viendo y empezás a tener algún contacto en el teléfono de algún entrenador, y entonces al momento de que si Argentina mete el equipo en los juegos, que es difícil, no creo que, no sé si podrá o no, lo van a intentar, pero es difícil meterse, clasificar. Y si no, bueno, en el momento de los juegos aparece algo de flag football, yo ya hoy estoy como para algo decir, porque ya me encargué de tener un poquito idea. Eh, Imagínate que si nunca tuviste ningún contacto, te ponen algo de flag football y no sabes qué decir arriba. Yo hoy ya te diría que Claro. con lo que averigüé algo podría decir. Te defendes un poco con lo que Entonces, viste. sí, por eso como que es tanto que necesitas tiempo para ir agarrando conocimiento. Eh, y si no, es como muy difícil. De la nada no puedes caer en un juego olímpico, en unos Juegos Olímpicos sin saber algo previo porque te pasa por arriba. Es mucho a la vez y es muy difícil. Es demasiado. Recién volviendo Sí. al tema mundial, teníamos un tema de debate en el stream de jugador revelación de este mundial. Para vos, ¿cuál es tu jugador revelación? ¿Argentino? No, De cual que cualquiera vos del quieras, jugador sí. revelación del mundial en sí. O nos puedes decir un argentino, porque nos dijeron, Bueno, nombraron mucho a un argentino, y así que puedes decir, es argentino y vemos si es el mismo, y otro. O sea, de dale. otra nacionalidad. Bueno, de Argentina lo que vengo viendo es que puede llegar a darse, como pasó en el Mundial pasado, de una renovación dentro del propio Mundial. Y así como aparecieron Julián, Enzo y Alexis en el Mundial pasado, con fuerza, me parece que ahora esos tres nombres son Valentín Barco, Giuliano Simeone, Sí. eh, y hay uno más que se me está pasando en este momento, Valentín Barco, Giuliano Simeone Nico Paz. y había uno más. Nico Bueno, yo Paz creo que puede por llegar a ahí ser. va. Nico Paz, ahí está. Bueno, En, esos en ellos, nombres en en el chat ellos se tres repitieron un montón. me parece que de ahí puede salir un jugador que lo vemos como que van como recambio y que con el correr del Mundial se pueden transformar en algo importante dentro del Mundial. Son esos tres nombres. Nico Paz, me parece que tiene además como una elegancia que puede enamorar un poco con su juego. Y bueno, y después Juliano con sus características diferentes a las del resto, pues es un jugador que tiene características técnicas distintas a la gran mayoría de los que elige Scaloni. Y bueno, y lo de Valentín Barco, que evidentemente entre que es polifuncional y él siempre tuvo como un carácter de que se agranda, sin cancherearla, porque donde la cancheree Scaloni lo va a retar. Sí, Me Sí, es parece que ahí verdad. puede más en el andar. mundial. Y después, no sé, se me ocurre uno, pero no sé si es revelación, pero bueno, se los voy a decir. Me parece que puede tener un gran mundial Cherki, el del City, que como hay tantos buenos en Francia, están todos que Olise, que Mbappé, y Mm. me parece que por ahí Cherki, como una segunda línea de Francia, puede ser un nombre así fuerte, porque a mí me parece que es un jugador muy especial con sus características, te enamora. Y mientras todos están mirando para Olise, Mbappé, Doué, Dembélé, él está ahí como a la espera. Y me parece que puede andar bien.
como tal vez empieza de suplente y termina de titular, no sé. Eso digo, pero tampoco estoy tirando un nombre muy desconocido. Sí, igual en Eh, el chat nos lo nombraron una vez. Sí, pero Sí, bueno, como jugador que ya no me nombrado. sé, estoy diciendo jugador del Manchester City, o sea, no me la estoy jugando mucho, pero claro, bueno, bueno. nada. Pero me parece que puede haber ahí algo que puede pasar viste, creo que si parás en la calle y decís Cherky, toda la gente no lo conoce, pero sí a Mbappé, todos conocen a Mbappé. Entonces como que puede dar un salto en cuanto a que todos conozcan a Cherky o a Cherky como hoy se habla de Mbappé o de Olise. Está bien. ¿Y qué selección para vos iba a dar el batacazo? Y bueno, todo parece indicar que puede ser un mundial histórico en cuanto a llegar a donde nunca llegó para Noruega, con, Mm. con Mm, este, Sorloth y Haaland. No fue hermoso Noruega, pero tuvo eliminatorias de impacto en cuanto a sus números. No lo tengo acá anotado, pero repasen cantidad de goles, no solamente puntos, él compartió grupo con Italia, Italia quedó segundo en ese grupo y por lo tanto tuvo que jugar el repechaje y otra vez quedó afuera, sino por la cantidad de goles. El promedio de gol es altísimo, la diferencia de gol también, entonces si puede tener esa firmeza en los números en el área rival y hacer esa cantidad de goles, es muy difícil que no alcance. No digo que vaya a ser campeona del mundo, pero sí alcanzar instancias que no alcanzó antes, un cuarto de final, así algo muy fuerte. Eh, Después, esa es la que se me ocurre que puede ser revelación. Creo que Marruecos, si bien mm, tiene también un perfil como para destacarse, ya no sé si sería revelación porque ya fue semifinalista sí, en el Mundial pasado. sí, sí. Eh, Sí, Así Noruega que le bueno, ganó vamos a 4-1 ver. a Italia Lo en veo lo veo eliminatorias. muy convencido al equipo paraguayo. Lo que pasa es que tiene un grupo parejo. Sí, vamos a ver cómo queda en ese grupo con Turquía, con Estados Unidos y con Australia. O sea, son todos equipos que pueden, pero están muy convencidos futbolística y emocionalmente con Alfaro los paraguayos. Así que también Sí, es pueden verdad. volver a tener un mundial histórico como el de 2010. Veremos cómo les va en el grupo. Si pueden zafar ahí del grupo, después pueden andar bien. Ok. Bueno, quería preguntarle a mis compañeros si tienen alguna consulta más para hacerle. Yo quería, ya lo estuvimos hablando un poco, pero bueno, como para ya ir despidiéndote y dejándote libre, no Sí. molestarte más, nos hablabas como a nosotras, las mujeres más que nada, pero algún consejo para nuestros compañeros que te están escuchando también, con la ilusión de algún día llegar a mucho más con esto del periodismo. Bueno, que primero que siempre sueñen y que tengan objetivos, porque eso es lo que un poco te mueve, porque hay que esforzarse, hay que eh, pasar las malas y, viste, Mm, para eso el sueño tiene que ser más fuerte que todas las adversidades como para seguir adelante. Porque a la primera que no te sale, si te rendís, no vas a llegar. Y, y después que no abandonen las viejas formas del periodismo. No las abandonen. Miren a Ariel Senosiaín, porque a veces ustedes miran mucho a los jóvenes, pero miren a Ariel Senosiaín, por ejemplo, que es un periodista que está ahora tomando la popularidad que merece, pero él tiene formas del viejo periodismo, mm, de la lectura, no tanto redes sociales, del chequear el dato, del vocabulario, del concepto. Esas viejas formas de ir, ver y contar, a veces hacen un poco la diferencia porque está lleno de periodistas iguales. mm. Entonces, ¿qué- Volver a qué- retomar un poco ¿cómo, lo antiguo. Los cómo inicios. buscar, claro, Mm. las viejas formas de hacer periodismo Bueno, acá en la Facu igual para hacer tenemos un la montón calidad? eso. Sí, En la es Facu nos hacen mucho hincapié en eso, Sí, en los inicios, sí. cómo y sí, redactar, escribir como para diario, no tan enfocado en las redes, pero sí al principio aprender sí. el periodismo de inicio, lo que fue al principio. Sí, bueno, y el vocabulario, ¿viste? No, hay como parecía que los periodistas deportivos hablan con un abanico de palabras que son más o menos las mismas 100 palabras, y todos usan las mismas, todos se Mm, expresan igual. eh,
Y a veces, bueno, la propia Morena, que muchas veces usa palabras raras y a veces... y está bueno porque eso significa que tiene vocabulario, Sí. Morena Beltrán, digo, tiene Sí, 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 sí. vocabulario que adquirió leyendo o viendo películas o de alguna manera adquirió esas palabras como para poder ponerlas al aire. Sí. Y me parece que hacen, a veces en el cómo decís, podés darle un salto de calidad, tan de moda ahora la palabra con Milito, la expresión, le podés dar un salto de calidad a tu cobertura, tratando de enriquecer con mejores palabras. Son cosas que parecen tontas, pero que Sí, pero que hacen hacen la mucha diferencia. diferencia, hacen mucha Sí. Sí, diferencia. son minis detalles que, Eh, bueno, que hacen que el trabajo se vea diferente y de una forma como más linda y que Sí. también la gente lo pueda entender más fácil. Sí. Y Así que sean que honestos, es después lo otro que sean honestos. Al final, periodistas honestos que digan realmente lo que piensan, lo que averiguaron y no operen, ya quedan pocos. Sí. Es tan lindo cuando estás escuchando a un periodista decir algo que por ahí es fuerte, pero que sabes que lo está diciendo porque lo siente así y lo analizó y está dando su análisis libre de cualquier tipo de interés político o de representantes o de lo que sea. Entonces, esa honestidad intelectual me parece que se está perdiendo mucho y ya es un valor para volver a rescatar, porque yo muchas veces estoy leyendo un análisis o escuchando un análisis o una perspectiva y digo, uy, ¿por dónde? ¿A quién le está pegando? Y de Sí. repente escucho, por ejemplo, a Ariel Senosiaín, lo vuelvo a nombrar, y sé que lo que está diciendo, aunque sea fuerte, aunque suene duro para con algún protagonista, es Es honesto. lo que es. Y es porque lo siente y lo averigua así. No está jugando para nadie. Y eso es algo que está bueno rescatar en estos tiempos de tanta operación y tanta falsa indignación que hay del periodista con micrófono. Sí, es verdad. tener como lo Del periodista, propio, no, la del hincha con información micrófono. real. Del hincha con micrófono. Bueno, Dani, te tenemos que despedir, porque nosotros acá no tenemos más tiempo. Te agradecemos muchísimo, para nosotros fue re importante, en serio. Y bueno, nada, te deseamos lo mejor, así En que tu cobertura sí, al mundial. y nada, seguir creciendo. Bueno, Muchos éxitos y muchas muchísimas gracias. gracias. Gracias, Muchas Dani. gracias. Gracias por convocarme y saludos a todo TEA y Deportea, que bueno, es para mí siempre un lugar más que especial donde Qué todo bueno, empezó. qué lindo. Qué bien, qué Muchas bien. gracias, Dani. Muchas Gracias, Dani, te mandamos un saludo. Chau, chau. Adiós. Chicos, nos tenemos que despedir.